Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien. Ya tenemos el escenario, ya tenemos el atuendo, ahora necesitamos saber con qué persona vamos a hablar en el día de hoy. Rocío González, graduada en Teología, educadora infantil, pastora por más de 16 años de la Comunidad Cristiana Ebenezer de Pueblo Nuevo. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Febe. Lo encontramos en la Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Muy bien, Pastora Rocío, nos alegra mucho tenerla hoy con nosotros en el programa y nos gustaría saber mucho acerca de esta heroína. ¿Qué nos puedes decir acerca de Febe? Bueno, Febe, pues para empezar, realmente en la Biblia no se nos dice gran cosa de Febe, Sí. pero con lo que se nos dice yo creo que ya podríamos hablar horas, ¿no? Bueno, tenemos 20 minutos. Para empezar, su nombre significa resplandeciente. Ajá. Y es muy característico ver que cómo se pueden asociar los significados de los nombres de las personas a la personalidad de las mismas. A ver, ¿no? cuenta un poquito acerca de ello. Pues porque el hermano Pablo está escribiendo a los hermanos que la van a recibir y están diciendo que es hermana, dice en Romanos 16, 1 y 2, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, ya está diciendo una característica de ella, que es hermana. Es muy importante. Eso es importante, no estamos hablando de cualquier persona o de alguien que pasaba por allí. Sí, que no llamamos hermana a alguien que no nos sabemos el nombre, sino a alguien que realmente vive la fe de Cristo. Por supuesto, y es más, sabemos que cuando el apóstol Pablo menciona siempre a alguien en sus cartas, él no era exagerado ni para lo mucho ni para lo poco. Eso es. Él describía en pocas palabras lo que caracterizaba a la persona en sí o lo que había hecho esta persona. Entonces, cuando dice hermana, no está diciendo os la recomiendo a ella, os la acabo de presentar, sino que ha habido una vivencia con esa persona. Hay un testimonio Que hay vivo. un testimonio, que es alguien en quien se puede confiar, que es alguien con quien ha tenido que estar codo con codo, que es alguien que no solamente iba al lugar donde se congregaban, sino una persona que estaba, que eso es importante, ¿no? Otra cosa que dice también el texto, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea.
Por lo tanto, estamos hablando de que ya que estamos diciendo que no es una persona cualquiera porque es hermana, además está diciendo que es diaconisa. Por lo tanto, que es una persona que está sirviendo, que está trabajando, una persona que está al pie del cañón. Y sigue avanzando en el texto y dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, ¿no? Que es una persona que ayudaba. Una persona que ayudaba, y con estas 3 características, si empezamos a describirlas más detalladamente, vemos que Febe era pues una maravilla, que todos quisiéramos tener una Febe o unas cuantas Febes en la iglesia. En la ¿no? congregación. En la congregación. La palabra ayudar a muchos en griego es la palabra prostatis, es decir, esa palabra en griego se utilizaba en Atenas para reconocer a una persona que no solamente ayudaba en el plano económico, sino que defendía la causa de los desfavorecidos o de los extranjeros. Quiere decir que cuando Pablo requiere, o en este caso describe a Febe como una mujer que ayuda a otros, podemos estar dándonos cuenta de que es una mujer que con esta palabra tiene una connotación de defender la causa de los desfavorecidos, de los extranjeros, de los necesitados. Es decir, que una mujer con un testimonio tremendo. Efectivamente, porque en el mundo grecorromano, que es en la época en la que estamos, Sí. Empezó a hacerse muy común lo que era el patronato y empezó a florecer de una manera bastante llamativa el patronato de la mujer, que es lo que estamos hablando con el verbo prostatis cuando se refiere a la ayuda que Febe le profesa, ¿no?, a los hermanos. Y es que este patronato consistía en que 2 o más personas se ponían de acuerdo, uno era el beneficiario y otro el benefactor. Y al principio pudo surgir solamente como algo de ayuda en el plano económico, Sí. pero luego se fueron creando diferentes tipos de patronatos de diferentes asociaciones, por decirlo así. Ya podían ser de estudios o podían ser de muchos tipos de ayuda, ¿vale? No solo económico. Entonces, cuando dice que la hermana les ha ayudado, está diciendo que no solo les ha ayudado en el plano económico, que también nos está indicando que, por lo tanto, Febe era una persona que tenía un alto poder adquisitivo o que tenía un alto rango. O lo que tenía, lo tenía para dar a los demás. Eso es. Sino que además era una persona de influencia en la sociedad en la que estaba. Eso es muy importante. Y esa influencia ella la usaba para defender la causa del menesteroso, para abogar por alguna persona que tenía algún tipo de problema en el momento, para acoger a muchas personas en su casa, muchas, pocas, más, menos, una a la vez, 3, las que fueran. Por lo tanto, era hospitalaria, era una persona que se brindaba por entero, que todo su tiempo lo dedicaba a servir a los demás, no solamente dentro de lo que era la iglesia, sino también fuera, a cada uno en las necesidades que tuviera como persona en su vida, porque muchas veces estamos en la iglesia y viene alguien con una necesidad y somos muy tendentes a decir, bueno, voy a orar por ti, y eso es muy importante y está muy bien, orar por las personas. Pero eso no llena el estómago. Obviamente, no llena el estómago ni te da una cama caliente en el momento cuando no tienes donde dormir. Eso es. O cuando hay algunas personas que no saben cómo moverse en el ámbito social o en el ámbito político o en el ámbito de mover papeles, pues eso era lo que hacía Febe. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, ya nos está hablando de que era una persona que sabía moverse, que sabía administrarse, que no era cualquiera, ni dentro de la iglesia ni fuera de ella. Eso es algo importante. Muy importante. Hemos dicho que era diaconisa de Cencrea. Cuéntanos un poco acerca del contexto. Pues Cencrea era un puerto marítimo que estaba cerca de Corinto. La ciudad de Cencrea, pues nos imaginamos que si era un puerto marítimo, era un lugar donde llegaban barcos, se hacía comercio, se movían muchos tipos y muy diferentes tipos de personas, habría muchos tipos de religiones. Dicen los historiadores que desde las guerras del Peloponeso, 400 años antes de Cristo, era ya un puerto naval y un puerto militar y se estuvo manteniendo por varios siglos. Por lo tanto, si se estaba manteniendo también en la época, pues imagínate, era una ciudad, como decimos de Madrid, una ciudad que no duerme, que no descansa, pues Cencrea sería algo así. Sí. Un lugar donde habría un trajín de personas, de movimiento, de... Una zona muy comercial. Muy comercial.
y para lo bueno y para lo malo. Claro. Entonces, imagínate una mujer que no nos habla de su familia tampoco el apóstol, por lo tanto no sabemos la edad que tenía. Podemos incluso imaginar que como era diaconisa de la iglesia, a lo mejor era una mujer mayor que ya estaba viuda, Claro. y que por su testimonio ella había estado sirviendo. Claro. Entonces, una mujer que estaría viuda, que se movía en diferentes áreas dentro y fuera de la iglesia, que tenía influencia en la iglesia y en la sociedad, que ayudaba a los demás y que estaba en ese lugar que había tanto trajín de personas, yo creo que ella, en vez de usar eso para retraerse, lo usó como un medio para tener un abanico de posibilidades más amplio para poder ayudar a más personas. Qué interesante, ¿eh? Y todo en 2 versículos. Sí, sí. Dios mío, qué bueno. Esta mujer Febe, como dice su propio nombre, resplandecía el Evangelio, el del amor de Dios. Nos gustaría saber qué requisitos tenía esta mujer. ¿Qué requisitos tenía? Bueno, pues lo primero que cumplía Febe, que es lo que venimos diciendo, que vas diciendo en diferentes programas con los diferentes colaboradores, es que estaba dispuesta. Eso es importante. Por lo que hemos dicho antes, una mujer que no se dedicaba un ratito a la semana, que no iba al culto del domingo. Ya. Sino era una mujer que estaba dedicando todo su tiempo al servicio de la obra del Señor y a ayudar a todo aquel que necesitara su ayuda. Por lo tanto, lo primero, que estaba dispuesta. Luego, que era una mujer que entendemos que por el contexto en el que hemos dicho que se movía y por la influencia que hemos dicho que podía tener, era una mujer que tenía que saber de letras, Claro. tenía que saber de negocio, Claro. tenía que saber moverse, tenía que saber de política. Era una mujer que tuvo que, estaría preparada en mayor o menor medida, pero sobre la marcha ella tenía que estar preparándose constantemente para la labor que desempeñaba. Me llama la atención, acerca de estas características que estás mencionando, la integridad. Yo creo que la integridad es algo muy importante, porque el apóstol Pablo en estos versículos está recomendando a Febe, que vive en Cencrea, para que cuando vaya a Roma se le pueda recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí. Si el apóstol Pablo recomienda a alguien, es porque tiene la plena confianza de que esa mujer tiene un testimonio dentro y fuera de la iglesia acorde a Jesús. Y eso es algo que nos llama mucho la atención, porque esa característica es la integridad. Y yo creo que la integridad en los tiempos que corre brilla, pero brilla por su ausencia. ¿Cuántas veces hemos recomendado a alguien, verdad? Hemos recomendado a alguien para trabajar en un lugar, hemos puesto, entre comillas, la mano en el fuego porque era la persona idónea, porque venía a la iglesia, porque se sabía los versículos de memoria, porque era una mujer intachable, pero a la hora de recomendar a esa persona y que trabaje en ese lugar, pues no solamente esa persona ha manchado el testimonio cristiano, sino que también ha puesto en entredicho nuestra propia recomendación. En el caso del apóstol Pablo, al recomendar a Febe, podemos hablar de una integridad por parte de esta mujer y una confianza plena que el apóstol Pablo tenía para ella, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Pero antes de continuar con la entrevista, pastora, vamos a tener una alabanza diseñada para el programa que se llama Héroes de la Fe, y la ha escrito y la ha compuesto y también la interpreta nuestro hermano Pedro el Pescatore. Escuchémosla. What's up? El Frank Beats Production. Héroes de la fe, maldiga. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe. Oír a Dios y su voz obedecer, sin reprochar, duro hasta el amanecer. Yo tengo un superhéroe en el cual volví a nacer. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Como Noé quiero construir mi barca y flotar por los mares con mi hijo y Marta. Aunque vengan olas
mi marca. Me aparte, con fe subo a su arca. Caminar de su mano como Enoch. E ir al cielo sin morir, eso es un don. Balancearme en sus brazos, un honor en Jesucristo. Yo tengo mi salvación, God. Abrir el mar como lo hizo Moisés. Recorrer el desierto sin perecer. Aferrado a la fe, hermanitos, al crecer. Su palabra es mi ley, en él yo volví a nacer. Otra vez oro y el cielo dio la lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Siempre ora fervientemente. Como Elías, su nombre justo. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, quita la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, adiós. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. 12 discípulos y muchos los guerreros. Pablo, Esteban, Juan el Bauticero, David el Justicero, Salomón ellos vencieron. Ellos siguieron y valieron, ya la causa les sirvieron. Y no te olvides de su madre María, Ruth, Magdalena, mujeres que él quería. Ofrendas ofrecían y seguían al Mesías. No había cobardía y su fe le enaltecía. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, quita la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción. Pues hermano, sintoniza tu canal. Tome su Biblia y sea un guerrero. Que el maligno no lo haga desmayar. Y sea un héroe de la fe. Frank Beats Production. Héroe de la fe, maniga. El Pedro, what? What's up? Bueno, después de habernos deleitado con esta canción sobre héroes sin capa, continuamos con la entrevista y, Pastora Rocío, nos gustaría saber también cuáles son los obstáculos que se encontró esta mujer en su servicio de la obra del ministerio. Pues mira, por desgracia, el primer obstáculo que era mujer. Bueno, eso no pasaría en el tiempo de hoy. No. No, porque todos tenemos muy claro que el Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne. Es verdad. Que era mujer. Y que en aquella época la mujer era un cero a la izquierda, era inferior al hombre. Aunque hemos hablado que todavía el patronato de la mujer cobró importancia, seguía siendo mujer. Sí. Seguía siendo mujer. Hemos dicho que probablemente, no lo sabemos, era una mujer de más de 60 años y sería viuda. Porque claro, una mujer no iba sola por ahí de cualquier manera. Claro. Entonces se entiende eso. Era una mujer, era viuda, tenía más de 60 años. Estaba viajando sola. No sabemos la razón por la que viajaba, si era simplemente porque se dispuso o porque ella tenía que hacer algún viaje o se trasladaba a la ciudad. Entonces ya con eso empezamos. Era mujer y era diaconisa de la iglesia. Que eso es muy interesante porque es la primera vez que encontramos en el Nuevo Testamento una mujer, en Romanos 16, ¿verdad? Que se nos dice que era diaconisa. La palabra diáconos en griego significa servidor. Servidor, pero servidor de Dios a través de la iglesia de Jesús establecida en la tierra. Y eso también tendría que haber sido un obstáculo, no solamente por el simple hecho de ser mujer, sino por ostentar una responsabilidad, un cargo reconocido dentro de la congregación. Algunas veces malinterpretamos la palabra diáconos, pensamos que el diácono es el que manda, que es el que dice cómo hay que hacer las cosas, pero sin embargo el diácono, entendiéndose desde la propia etimología y entendiéndose desde la perspectiva y el panorama bíblico, podemos darnos cuenta que un diácono es aquel que está dispuesto para servir, que es lo que esta mujer hacía desde el principio, algo que nos llama la atención tremendamente. Y otra limitación o otro obstáculo que podemos encontrarnos es que Pablo la trata como hermana. Por lo tanto, la está tratando como una igual. Eso es algo... no está haciendo diferencia. Eso es algo muy importante que debíamos de destacar. Nos gustaría también saber, Pastora Rocío, ¿cuál sería el propósito de la misión de Febe? Pues como hemos dicho anteriormente, era el servir, estar dispuesta. Y bueno, se ve que cuando va ella se dirige hacia los hermanos, se entiende que ella es la que está aportando las cartas de Pablo. Por lo tanto,
fue una persona muy importante para que a día de hoy nosotros pudiéramos tener las cartas paulinas, ¿no? Sí. En Ella, este caso, la epístola a los romanos. Ella piensa que una mujer, en aquella época, como hemos dicho, con cierta edad, que era diaconisa, que seguramente tenía pues lo que hoy no pasa en ninguna iglesia, de que no hay impedimento para que las mujeres sirvan, obviamente, y que entre los pliegues de su ropa llevaba la carta a los romanos, la epístola a los romanos, pues una mujer que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de llevar la palabra. Claro. Por lo tanto, podemos decir que ayudaba y que era hospitalaria. Yo fíjate que veo siempre el lugar donde vivía en Cencrea, que era un puerto marítimo, lo veo como un lugar estratégico, no solamente comercial, sino también un lugar estratégico para poder ir por la cuenca del Mediterráneo, por lo que conocemos por el Peloponeso, con el propósito de que su casa fuera un piso franco, entiéndase, un lugar donde podía recibirse a los cristianos, donde podía darle esa cobertura, ese ánimo, ese aliento, esa cama caliente y poder continuar el viaje para seguir extendiendo por la cuenca del Mediterráneo el Evangelio, hasta el punto que es la carta que encontramos de Pablo, donde se nos dice que Pablo tenía como deseo también viajar a España, ¿no? A nuestra tierra, de donde grabamos Héroes de la Fe. Eso nos puede ayudar a nosotros a entender que ayudaba, era una mujer también hospitalaria y también era una mujer de confianza plena del apóstol Pablo. Así es. Nos gustaría también saber, Pastora Rocío, ¿por qué fue ella y no otra persona? Pues porque puso la mano en el arado, porque estaba dispuesta, porque servía. Tú no puedes contar con quien no quiere trabajar. Eso es importante, sí. Ni tampoco se le puede obligar. Claro, o sea, ya no es lo que hemos dicho antes, que estuviera más preparada, menos preparada, que entendemos que sí lo estaba, porque puedes tener muchísimos profesionales a tu alrededor, Sí. pero no quieren trabajar. Y al final, con quien Dios cuenta es con el que está dispuesto a servir, y entonces Dios le capacita. Sí, es verdad. Y es que no hay más. No, es verdad, Dios puede trabajar con medio cuerpo, es decir, una persona que no tenga un brazo, que no tenga un pie, pero lo que no puede trabajar es con medio corazón. Así es. Y esta mujer tenía un corazón dispuesto y completo para el Evangelio, ¿verdad? Y eso lo podía ver el apóstol Pablo y era reconocido por el apóstol Pablo para que la iglesia de Roma la recibiera con los brazos abiertos. Así Eso es algo que deberíamos de nosotros tener en cuenta a la hora de llamar primero hermanos en la fe a las personas y también a la hora de recomendar a otras personas, no solamente a un trabajo, sino incluso a que vayan a otra iglesia, ¿verdad? Tienen que estar respaldadas con un testimonio porque somos cartas abiertas. Así es. Me gustaría también que pudiéramos hablar acerca de qué enseñanzas podemos extraer de esta mujer para los tiempos que corren hoy. Muchísimas, que nosotros mismos como cristianos, que nos definimos muchas veces, que vamos a una iglesia y si yo soy de la iglesia tal o mi pastor es fulanito o menganito. Bueno, y luego algunos no saben el nombre del pastor, Claro, luego algunos piensan que pastor es un nombre. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que hay personas que me han llamado pastora pensando que era mi nombre. Sí. Pues eso, que no es lo que he dicho al principio, es que Febe no solamente iba a una iglesia, sino que estaba, que es importante, estar, ser, parte de. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar y ser parte de, que no podemos ser llaneros solitarios e ir de libre por la vida, sino que tenemos que involucrarnos, trabajar, esforzarnos y además obtener el respaldo también, ganárnoslo, porque no podemos ir siempre, pues eso, porque yo estoy aquí porque he llegado, ¿no? No es eso, sino es el ser parte de. Muchas veces destacamos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, destacamos a estos grandes hombres del Señor, ¿verdad?, que fueron instrumentos para que el Evangelio se extendiera. Pero no podemos olvidarnos que hubo multitud de colaboradores y colaboradoras que estuvieron ahí. Es decir, hasta el mismo Jesús los tenía. El Evangelio nos dice que muchos discípulos que seguían a Jesús, había entre ellos mujeres que servían al Maestro con sus bienes y con su tiempo. De hecho, podemos recordar que cuando embalsamaron el cuerpo de Jesús, fueron las mujeres muy de mañana, ¿verdad?, con esos frascos de aloes, ¿verdad?, de mirra, que lo que pretendían era
terminar lo que no pudieron hacer José de Arimatea y Nicodemo cuando retiraron el cuerpo y lo llevaron a ese sepulcro. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que los colaboradores son fundamentales para la extensión del reino de Dios. Por supuesto. Y que sin ellos, el apóstol Pablo no hubiera podido continuar realizando su viaje misionero, porque recordemos que la tarea apostólica era llegar a un lugar donde no había obra, dar testimonio, abrir un nuevo lugar donde creyentes pudieran congregarse y poder recibir palabra y pudieran alabar y glorificar el nombre del Señor, y luego establecía creyentes dentro de esa congregación o esos colaboradores, como en el caso de Febe, diaconisa de Cencrea, ¿verdad? O en el caso de Estéfanas, que hemos hablado, o incluso Onesíforo, ¿verdad? Personas que estaban en esas congregaciones o que nacían de esas congregaciones o que eran enviados a esas congregaciones para continuar la labor, para que los apóstoles pudieran continuar siendo lo que eran, misioneros que continuaban predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así es. Eso es algo que deberíamos nosotros de destacar, porque la obra de Dios no puede recaer toda sobre la persona que está al frente. No. Y eso es un error muy común, donde cuando las cosas van mal, lo más fácil siempre es echarle la culpa a la persona que está al frente. Pero la iglesia es de Cristo y todos formamos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que ser miembros los unos de los Por otros. eso hablábamos de ser parte de, ¿no? Eso es. Partiendo de que nada hemos hecho solos. Desde el día que nacemos necesitamos a alguien que empuje para que lleguemos a este mundo, que nos cuide, nos dé de comer. Nada hacemos solos, siempre Nada. necesitamos a alguien a nuestro alrededor, y eso es lo que insiste luego Pablo a los hermanos. La reciprocidad esa romana, que es un poquito lo que se siembra se recoge. Eso es. Así que tratarla como ella nos ha tratado a nosotros, ¿no? Eso es. Porque ella era parte de. Qué bueno. Parte de. Qué bueno. ¿Podemos ser nosotros heroínas o héroes como Febe? Por supuesto. Sí, el secreto está en estar dispuesto. El secreto está en sacar el tiempo, en entregárselo al Señor. No estamos hablando de que ahora dejes de hacer tu trabajo, tu día a día, pero dentro de tu trabajo, dentro de tu día a día. Y en vez de llevarte a lo mejor X horas en televisión, dedica tu tiempo al Claro. crecimiento del Evangelio y a formar parte del cuerpo. Claro. Yo creo que es muy importante pensar, como hemos escuchado la canción de nuestro hermano Pedro hace 10 minutos atrás, que los héroes en la Biblia no llevaban capa. Y muchas veces pensamos que los héroes de hoy deben de llevar capa. Y todo lo contrario. Hoy los héroes tienen que ser personas dispuestas, disponibles, entregadas, íntegras, que ayudan, que defienden la causa del necesitado y que pueden ser de confianza para que esos hombres y mujeres llamados al ministerio, con otras tareas distintas, como tenía el apóstol Pablo o Pedro, pudieran verse respaldadas por colaboradores que ayudaban y contribuían a que la obra de Dios se extendiera por toda la cuenca del Mediterráneo y hasta lo último de la tierra. Amén. Pues Pastora Rocío, ha sido un privilegio tenerla con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, igualmente. Se ha pasado el tiempo volando. Pues sí. Da la verdad sensación que como sí. si viviéramos juntos. Sí, fíjate. Es que va vestida hasta como el presentador, ¿eh? Sí, qué cosas, ¿no? Son cosas... Qué casualidades. Pues muchas gracias y nos da mucha alegría tenerla siempre aquí en el programa, aunque no siempre salga en la cámara porque está muchas veces detrás del escenario. Bueno, pero- y hay muchos colaboradores. Y detrás. muchos colaboradores, hay muchas Febes y Onesíforos Y mucho trabajo ahí. y mucho trabajo detrás. Que el Señor te bendiga mucho y esperamos poder contar contigo en más programas. Amén. Igualmente, gracias. Febe, una mujer cuyo nombre significa resplandeciente o pura. No sabemos si esta mujer era una mujer hermosa, porque no tenemos ninguna fotografía para poder verlo, pero sí sabemos que sus obras de ayuda a los demás resplandecían, y el apóstol Pablo lo reconoció y quedó grabado para nosotros en el texto sagrado que hemos visto en la epístola a los romanos. Gracias a mujeres como Febe, muchos creyentes recibieron cobijo, recibieron ayuda, recibieron manutención para que la extensión del reino de Dios pudiera continuar por toda la cuenca del Mediterráneo. Una mujer que ayudaba, una mujer que resplandecía en sus obras, una mujer que tenía la confianza de su iglesia en Cencrea porque era diaconisa, servía, y su servicio no era parte de su responsabilidad, era parte de su llamamiento, y ese llamamiento le hizo ser una persona que estuviera al frente de la congregación. Febe, una mujer íntegra que tuvo la confianza del apóstol Pablo para llevar la epístola de los romanos a Roma. Gracias a mujeres como Febe, el apóstol Pablo pudo continuar extendiendo el reino de Dios por toda Europa. Damos gracias a Dios por gente como esta mujer, porque tú también
puede ser una Febe en tu iglesia? Grabamos. Mucho acerca de esta heroína. ¿Está bien? Sí. Está muy guapa, cariño. Que tú me ves siempre. ¿Quién estaba haciendo ruido? Grabamos. No, como dice, no, porque es su significado. Un programa. Ahora no, borra. Sí, me confundió ya. Eso me pasa. Vale. Eso, lo he repetido otra vez. De David y el Espíritu de Dios. Héroe, seré héroe de la fe. En ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, tengo la fe de Abraham y el valor de Josué. Tengo el poder de Jesús y por su sangre